Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder reencontrarnos acá en Mega TV. Como siempre, en Conversando la Noche vamos a dialogar, a hablar, a conocer más acerca de la actividad de personas que son muy importantes en nuestra sociedad, en este caso, que cumple un rol dentro del Estado paraguayo realmente importante. Hablamos de Óscar Alcides Orué, es el titular de la DENIT. Vamos a hablar inclusive de ese nuevo organismo que es una innovación también del presente gobierno y sobre todo entender cómo funciona ese mundo siempre tan complejo de las recaudaciones y lo que necesita el Estado para cumplir su rol. Pero antes quiero presentar una breve semblanza biográfica de nuestro invitado especial de hoy, Óscar Orué. Óscar Alcides Orué, abogado por la Universidad Nacional de Asunción, cuadro de honor de su promoción, máster en Hacienda Pública y Administración Tributaria por la UNED y el Instituto de Estudios Fiscales del Reino de España, máster en Administración Pública por la Universidad Nacional de Asunción con mención summa cum laude, especialista en finanzas públicas, posgrado en asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y servicios por la Universidad de Monterrey de México. Realizó varios cursos a nivel nacional e internacional sobre finanzas públicas y administración financiera pública. Con 30 años de experiencia en el sector público, iniciando sus actividades laborales en la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda. Fue jefe del Departamento de Recursos Financieros del Ministerio de Hacienda y director de Apoyo y Administración Financiera de la SED. Fue elegido como presidente de la Iniciativa de América Latina para el Intercambio de Información Tributaria, impulsado por el Foro Global de la OCDE, año 2023. Es además catedrático universitario en grado y posgrado tanto en universidades públicas y privadas. Fue viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda desde agosto del 2019 hasta agosto del 2023. Actualmente ocupa el cargo de director nacional de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Bueno, estimado Óscar, gracias por recibirnos en tu oficina. Te puedo decir ministro, pero también tengo la suficiente confianza simplemente para llamarte por tu nombre y agradecerte tu gentileza. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mario, gracias por venir acá a la oficina. Realmente para mí es un honor, conociendo no solamente tu trayectoria, sino también tu don de gente, de que hoy estés aquí en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Como bien lo mencionaste, una nueva oficina en el cual estamos haciendo un trabajo muy difícil, muy complicado, pero con buenos resultados. Así es que creo que va a ser una charla distendida y sobre todo también comentarle a la gente lo que estamos haciendo de esta nueva dirección. Esa es la idea, que el público de todos los niveles pueda comprender bien la función de esta dirección. Un país sin recaudación es un país imposible de sostener, pero siempre cuesta ese trabajo de, primero, técnicamente recaudar con suficiente capacidad y también de hacerle entender a la gente de que su aporte es válido, es importante. Y te cuento un secreto, Óscar, de entrada. Consulté con 3 o 4 especialistas. Los conoces a todos, pero yo les manejo acá con anonimato. Y le dije, ¿qué le preguntarían a Óscar Orué? Lo primero que me preguntó uno de ellos, me dijo, ¿por qué pagar impuestos cuando más del 75-80% de esa recaudación va a parar al gasto público, sobre todo al personal del Estado? Te han de preguntar siempre esto, ¿no? Sí, ahí tenemos que entender lo siguiente, Mario. La ciudadanía demanda mejoras en salud, educación, en los servicios básicos. Entonces, evidentemente, lo primero que la persona piensa, o el ciudadano piensa cuando paga su impuesto es, estoy pagando de balde. Pero ahí es importante hacer algunas precisiones, ¿verdad? Cierto, yo no creo que sea el 80, hoy es mucho menos. De cada 100 guaraníes que se recauda, 60 va para salarios, correcto. Pero si va a 60 para salarios, cuando nosotros hablamos de salarios pensamos y nos imaginamos un funcionario público que cumple un horario,
que está con su tereré, que está con su chipa, que está con su empanada y que solamente está para figurar y cumplir horario. Pero nos olvidamos de los 80.000 médicos, perdón, en este caso maestros, profesores. Sí. Nos olvidamos de los 15.000 médicos, nos olvidamos de las fuerzas públicas, nos olvidamos de los policías, de los militares. Claro. O sea, gran parte de ese 60% o de ese 60 guaraníes que va en salarios es para pagar a esa cantidad de funcionarios públicos que al final son médicos, son docentes, son militares, son policías, ¿verdad? Después tenemos programas sociales, programa de adulto mayor, tenemos también el programa Tecoporá, que son programas que se financian con impuestos. O sea, tenemos que también dimensionar eso. Y bueno, también muchos dicen las obras viales se hacen con deuda pública, pero al final la deuda pública se paga con impuestos otra vez, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos diversificando y mejorando la calidad del gasto. Hay todavía mucho por hacer, pero este gobierno está comprometido en mejorar las políticas públicas, ¿verdad? Pero siempre está la pregunta, ¿qué está primero, el huevo o la gallina en el sentido de los impuestos? ¿Y a qué me refiero con esto, Mario? En que uno va, por ejemplo, a otros países y dice, claro, da gusto para impuestos porque tengo la salud gratuita, tengo la universidad, tengo la escuela totalmente gratuito, pero la presión tributaria es muy alta. Estamos hablando de un promedio del 30%. Paraguay mantiene un promedio del 11%, ¿verdad? Hoy subimos esa presión con la mejora de la recaudación. Entonces, yo creo que todavía hay mucho por hacer en cuanto a mejorar la calidad del gasto para poder otra vez exigirle o pedirle a la gente que pague más impuestos. Entonces, yo creo que hoy como estamos, tenemos que seguir insistiendo en la calidad del gasto, en los ministerios, en que cada uno de los sectores cumplan su rol de mejor salud pública, de mejor educación, de mejor infraestructura, de mejor ayuda a los más necesitados. Entonces, yo respondería por ahí, que cuando uno piensa que está pagando salarios, no es solamente ese funcionario público que cumple un horario, sino que ahí tenemos gente que realmente se dedica, los profesores en el interior del país, los médicos que queremos también que ganen lo necesario para poder hacer frente a todas las dificultades que tiene nuestro país. Es importante esa aclaración, porque es la fuerza que mueve prácticamente todo el funcionamiento de un país. Ahora, el presidente Peña en campaña prometió no subir impuestos. Y ustedes se aferran mucho a esa promesa y hablan de ser más eficientes en la recaudación antes que subir impuestos. ¿Cuánto creció realmente en términos reales, quitando la inflación, la recaudación? ¿En qué números estamos, Oscar? Quitando la inflación y quitando lo que es el crecimiento, yo creo que estamos en un orden del 14, del 15%. Tenemos que hacer los números ahora, ¿verdad? Claro. Porque los resultados que estamos teniendo de enero a mayo son realmente muy positivos. Estamos hablando de que ya superamos nuestra expectativa, que era un año, ¿verdad? Ya llegamos desde el 15 de agosto hasta el fin de mayo, llegamos a 600 millones de dólares más de lo que normalmente se llegaba a recaudar. Entonces, realmente los números son muy alentadores, son muy específicos, ¿verdad? Pero lógicamente algunos opinan diferente, creen el 2023 no fue un año bueno en la recaudación, sin embargo tuvimos crecimiento, pero no fue, no podemos decir de que fue óptimo. ¿Por qué? Porque el 2022 tuvimos una caída de la economía, ¿verdad? En el 2023 tuvimos una mejora de la economía que recién se vio reflejado, esa mejora de la economía, ese crecimiento del PIB, se vio reflejado en los meses de marzo, abril y mayo. ¿Por qué esos meses? Marzo, vencimiento de IRP, abril, vencimiento de impuesto a la renta empresarial, y mayo tuvimos anticipo de renta empresarial y también pago del IVU, que es el impuesto a los dividendos y utilidades, y que ese impuesto en realidad ayudó muchísimo e hizo de que aquellos que tienen más paguen más. Porque anteriormente los socios, dueños y accionistas de empresas podían deducir prácticamente todo en el impuesto a la renta personal. A partir del 2020, los socios, dueños y accionistas de empresas ya no pagan IRP,
pagan IVU, que es el impuesto a los dividendos de utilidades. Y ya no tienen ni una posibilidad de poder deducir nada. Es 8% para residentes y 15% para no residentes. Sobre las utilidades que obtienen. Sobre las utilidades que las empresas distribuyen. Ok. ¿Por qué? Porque la empresa, al finalizar el año, tiene dos opciones. Gana dinero, tiene que pagar 10% de renta. Por la diferencia de la ganancia que tuvo, pueden hacer dos cosas. Pueden distribuir utilidades o pueden recapitalizar ese dinero en las empresas. Si recapitalizan, no pagan absolutamente nada. Okay. Pero si distribuyen entre sus socios o accionistas, ahí sí tienen que retenerle el 8% si son residentes y 15% si son no residentes. Entonces, desde ese punto de vista, Mario, yo creo que este impuesto fue muy importante en la reorganización del sistema tributario para poder tener los resultados que hoy estamos teniendo. Otro economista me escribe, estuvo muy movido mi sistema de mensajes entre ayer y antes de ayer, me dice, preguntarle al viceministro si nos están pescando en la misma laguna siempre o cazando en el zoológico. Un término que me llamó la atención. Le digo, ¿por qué decís esto? Porque siempre buscan más recaudación de los que ya pagamos, desde luego, y desde el primer momento. ¿Por qué no buscan ampliar la base tributaria? ¿Se está haciendo eso o paga simplemente la misma gente que hemos pagado siempre? No, ahí creo que es muy importante esa pregunta porque hoy tenemos una cantidad importante, casi 40.000 nuevos contribuyentes solamente en lo que es 2024. Nuestra idea justamente con el presidente Peña era de que no podemos cargarle a los que están pedaleando, a los que están cumpliendo con las reglas, a los que están invirtiendo en el país. No podemos más pedirle, claro, ¿verdad? Que aporten más. Tenemos que irnos a la formalización. Y ahí la formalización, la pandemia nos encontró con 1.500.000 personas que no estaban ni inscritas en el IPS, ni estaban inscritas en el Registro Único de Contribuyentes. O sea, ¿qué significa eso en términos sencillos? De que esa gente seguía en la informalidad. Y ese sector es la que tenemos que de alguna manera incentivar a que se formalice. O que se inscriba a IPS, o que tenga su registro único contribuyente, emita su factura, si está prestando un servicio, si está teniendo un emprendimiento. Entonces, esa es la tarea en la cual hoy estamos acabados en cumplir justamente ese objetivo de formalizar. ¿En qué sentido? Irnos al interior del país, recorrer varias ciudades que no tenemos oficinas regionales con nuestro PAC móvil. Nuestro PAC móvil es Plataforma de Atención al Contribuyente. Eso es ir a comentarle, a explicarle, a concienciarle de las ventajas de la formalización. Y cuando hablamos de ventajas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de regímenes simplificados como el simple o el re simple dentro del impuesto a la renta empresarial, que anteriormente no existía. ¿Y a qué me refiero con eso también, Mario? De que mucha gente no conoce los regímenes que hoy están vigentes, que son de alguna manera muy sencillos, muy fáciles y que inclusive uno paga menos impuestos y cumple con las reglas, ¿verdad? Entonces queremos seguir instando a la gente a que se vaya. Y no es cierto eso de que estamos cazando en el zoológico. ¿Por qué? Porque hoy estamos haciendo de que aquellos que evaden, porque ser formal no es solamente estar inscrito. Ser formal es cumplir las reglas, pagar los impuestos y estamos luchando contra esa evasión de manera muy objetiva. Quiero entrar en ese tema a la vuelta a la primera pausa. ¿En cuánto se estima la evasión impositiva? Y sobre todo, ¿cuánto es todavía el porcentaje de informalidad en Paraguay? Algunos hablan de que casi equipara la economía formal. Pero vamos a preguntarle a alguien que está todo el día con el tema y nos puede contar realmente noticias muy importantes. Una brevísima pausa y seguimos dialogando con Óscar Orué, aquí en su propia oficina, en la de NIT, para entender mejor cómo funciona tributariamente nuestro querido país. Ya volvemos. Estamos con Óscar Orué, ministro, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT, que dicho sea paso, enseguida quiero entrar también en la experiencia que significa esta nueva figura jurídica que está rigiendo no solamente la tarea recaudatoria, sino también la tarea de aduanas, una fusión
que en su momento parecía imposible. Sin embargo, ahora está en pleno funcionamiento. Pero quedamos con el tema de la evasión impositiva. ¿En cuánto se estima? Bueno, ahí hay muchos estudios, Mario. Algunos hablan de un 30%. El último estudio que hicimos con la Unión Europea era en el IVA, era del 26%. Y eso significa que todavía hay mucha gente que realiza actividades comerciales o de servicios, pero que no está acostumbrado a cumplir con las reglas de tener factura, de emitir factura, de pagar sus impuestos. Como te decía hace rato, mucha gente cree, bueno, yo estoy inscripto, y cree que al estar inscripto uno ya está cumpliendo o ya es formal. En realidad la formalización implica que cumpla con las reglas, que presente sus declaraciones mensuales, que pague sus impuestos, porque muchos, por ejemplo, en el IVA, ¿qué hacen? Dicen, bueno, yo facturé este mes 5 millones de guaraníes, entonces ponen como gasto 5 millones y al final no tiene que pagar el IVA. Cuando uno se va y le pregunta, ¿y me puede mostrar esos 5 millones de gasto? ¿Cuáles son la documentación? Y ahí es donde genera problemas y al final le aplicamos multa, le sancionamos a los contribuyentes. Y eso es lo que fuimos un poco mejorando. ¿Por qué? Mejoramos con un sistema de declaración jurada informativa. O sea, ¿por qué? Porque anteriormente solamente presentaban los contribuyentes su formulario 120, el IVA, y decía, bueno, y es una declaración jurada. O sea, si Mario Ferrero dice, yo facturé 10 millones y gasté 10 millones, bueno, yo tengo que creer como administración tributaria. Pero a eso nosotros le agregamos una segunda declaración, que es la declaración jurada informativa. O sea, tiene que listar esa cantidad de gastos. O sea, si vos decís que gastaste 10 millones en el mes, bueno, demostrame cuáles son tus gastos. Y ahí es donde cruzamos la información y ahí la tecnología juega un papel fundamental y trascendental en los controles. ¿Por qué? Porque eso cruza, establecimos un sistema de gestión de riesgo que permite ya ver más fácilmente quién es el contribuyente que cumple y quién es el contribuyente que aquel que declara pero no paga nada, o declara y paga una suma muy ínfima, y si realmente está acorde a lo que debería pagar en cuanto a renta o en cuanto a impuestos al valor agregado. Entonces, eso es lo que hoy permite tener niveles de recaudación donde algunos dicen, yo siento que me están apretando más a mí, que estoy cumpliendo, cuando en realidad debería haber siempre cumplido de esa manera, ¿verdad? Claro. Entonces, a eso hay que agregarle los controles de facturas falsas y facturas clonadas que hicimos. Perdón, ahí hicieron unas cuantas intervenciones sobre contadores infieles y sobre imprentas también que tuvieron involucradas. Inclusive judicializaron eso ustedes, ¿no? Sí. Ya en la época de la SET, inclusive. Claro, eso creo que nos permitió también generar una sensación de riesgo donde la gente se cuida un poco más y dice, prefiero nomás cumplir, pagar, porque es bajo. Si uno compara, Mario, con los demás países, Paraguay tiene una presión tributaria bajísima. Claro. 10%. Puede salir más caro ese tipo de maniobras. Pero 40% te va a salir si es que dejaste de pagar. ¿Por qué? Porque 10% de la renta, o te vamos a pagar, o sea, vos por ejemplo, si 100 millones de guaraníes dejaste de pagar, nosotros te podemos aplicar una multa de hasta 300 millones de guaraníes, 3 veces más de lo que uno dejó de pagar. Entonces, en total vas a pagar 400 millones de guaraníes y vos tenías que haber pagado 100 nomás. Claro. Y te sale mucho más caro. Aparte de eso, te ganas un proceso judicial en el cual, si usaste factura falsa, por ejemplo, o facturas clonadas, vas a tener que rendir cuenta a la justicia. Inclusive la justicia penal. Así mismo, un proceso penal que es costoso, donde uno tiene que contratar abogado y tiene que, en caso de aceptar el hecho, va a tener que ya donar algo a alguna fundación. Claro. Va a tener que ayudar a la sociedad en general. Entonces, nosotros siempre recomendamos de que la gente cumpla las reglas, contrate un contador, una contadora que le lleve correctamente sus movimientos y que declare lo que tiene que declarar. Nosotros, la ventaja que tiene hoy el ciudadano, el inversionista, el trabajador, es que las reglas no van a cambiar de aquí a 4 años. Ahora, ¿ya se generalizó el uso de la factura electrónica o todavía no llegamos al 100%? No, estamos con 3.800 empresas que están ya emitiendo 100% facturación electrónica. Nuestra idea es llegar este año a 30.000 por lo menos. Ahí tenemos un proyecto muy interesante que se llama Equatiaí,
Sí. en el cual el prestador de servicio independiente, el profesional independiente, tiene que venir a la oficina de la ADENIP, le vamos a entregar una firma electrónica cualificada. Con esa firma electrónica cualificada y nuestro sistema de QuaTIAI van a poder emitir las facturas electrónicas sin pagar absolutamente nada. Es totalmente gratuito, ¿verdad? Eso es importante precisar. Y que la gente se vaya acostumbrando a dejar de lado la factura física. Sí, porque se garantiza la trazabilidad, pero también uno tiene mejor control electrónico de todo lo que hace, ¿no? Sí, no hace falta imprimir más. Exacto, el talonario. Ya queda eso en la base de datos tanto de la DENIT como también de las personas. El otro día me preguntaban en un congreso, fui al interior del país y me decían, yo tengo que imprimir y guardar esa factura. Y no, ¿verdad? Porque ya queda en la base de datos, ¿verdad? Sí. Todavía un poco la gente, esto es un proceso, yo recuerdo hace unos años cuando empezaron, allá por el 96, cuando empezó el uso de cajero electrónico. Claro. Mucha gente decía, no, yo no pienso ir. Y al final hoy toda la gente está acostumbrada, ¿verdad? El sistema CIPAP lo mismo. Claro, con el sistema de pago electrónico también a nivel de sistema de pago del Paraguay y del Banco Central del Paraguay. O sea, vamos modernizando todo el sistema y eso en beneficio otra vez de los que son usuarios, de los contribuyentes en general. Pero aún así, entonces todavía estamos entre el 26 y el 30% de evasión. O sea que hay que seguir apretando. Hay que seguir insistiendo, controlando, concienciando y sancionando, ¿verdad? No nos gusta eso, pero bueno, es lo que corresponde. Hay veces que cerramos los locales. El otro día una cadena importante de comida rápida, de lomitos cerramos. Y muchísima gente me llamó y me decía, te felicito, nunca a mí me dieron factura. Después había otra gente que decía, la pinta, yo quería comer y solamente le perseguí a los pequeños, te dicen otra vez. O deja gente también cesante, ¿no? Que es un problema laboral también. Exactamente. Pero no se puede dejar de cumplir la ley. Eso está ya me parece que entendido. El problema es, y para cerrar este tema y pasar al otro tema que proponíamos de la integración de aduanas con el DENIT, es si realmente también se va a castigar con igual fortaleza a los poderosos. Véase grupos comerciales de frontera, tuviste bastante trabajo con lo de Clorinda, ahora parece que frenó un poco. La gente dice, todos cumplimos, pero hay gente que mete por container todavía cosas y que no factura nada. ¿A esa gente se le está buscando? Sí, por supuesto. De hecho, se sancionamos. El otro día había un esquema en el aeropuerto donde cambiaban mercaderías. Se hicieron 7 allanamientos en base a una denuncia que hicimos nosotros, que yo hice como director nacional. Hoy están procesados funcionarios, están procesados importadores, en los cuales nosotros fuimos muy claros desde el principio. O sea, acá no hay excepción para nadie. Y yo creo que si uno hace una retrospectiva y mira un poco lo que era antes, yo nunca había visto camiones doble eje lleno de mercadería de contrabando. Nosotros hicimos caer ese tipo y de hecho hoy tenemos reconocimiento de los gremios empresariales, Centro Importador del Paraguay, Unión Industrial Paraguaya, Cámara de Paraguaya de Supermercados, que nos apoyan y también trabajamos coordinadamente, ¿verdad? Ellos sienten de que hoy hay una verdadera lucha contra el contrabando y que tenemos que seguir. Si bien es cierto que Argentina también, con las medidas que implementó a nivel económico, con la llegada o con la asunción del presidente Milei, desincentivó que la gente vaya a Clorinda a comprar. Igual siga bien. Sí, de hecho, sí. Hace poco el presidente de la República dispuso el cambio del comandante de la Armada, justamente. Sí. Entonces, eso es una señal clara de que nosotros queremos seguir combatiendo este flagelo que le afecta a aquel que está cumpliendo. Porque aquí, Mario, es importante que la gente sepa. Aquí no es solamente que nosotros lo hacemos para recaudar más. Acá lo hacemos a favor de aquel empresario, aquel emprendedor que cumple las reglas y que tiene una competencia desleal ante un local que está vendiendo de contrabando, ¿verdad? Para un país que necesita generar fuente de trabajo. Así mismo. Es fundamental. Y eso que decías recién con relación a Nanagua y toda esa zona, al principio fue muy complejo, ¿verdad? Fue un problema social. Sin embargo, con diálogo, con capacitación, supimos realmente explicar de que siendo formal es más sencillo, más barato, menos burocrático hoy con las reglas que hay. Entonces, muchos se adaptaron. 300 personas se inscribieron en esa
localidad. Que usan pacotilla. Hay diferentes, ¿verdad? El régimen de tráfico vecinal fronterizo es un régimen. Si uno quiere comprar para vender, despacho simplificado. Nosotros ahí trabajamos mucho con las instituciones que dan sus certificados, como INANDI, Navisa. Entonces, yo creo que es importante que la gente, decirle a la gente, si vos cumplís las reglas, nadie te va a pedir nada, nadie te va a molestar, y es barato. Sigue siendo rentable para la persona traer de otro país, claro, cumplir las reglas y vender. Entonces la gente entendió eso. Gran parte de la gente entendió eso. Y los que no están entendiendo saben de que vamos a incautarle las mercaderías. Ahí no hay tampoco diferencia. Y ahí tuvimos también mucho apoyo del presidente de la República en los pedidos, ¿verdad? Porque de repente incautábamos un producto y él llamaba a alguien y decía, por favor, liberale, por favor, devolver el vehículo, ¿verdad? Y ahí es donde nos poníamos duro y donde demostramos realmente institucionalidad. Bueno, tengo que hacer otra pausa, pero a la vuelta quiero que me cuentes, Óscar, esa fusión entre aduanas y la DENIT. ¿Cómo se adaptó ese personal a aduana que tenía toda una tradición en su institución, con sus luces y sombras? Y sobre todo si se les pudo imbuir de la nueva mística, la disciplina que pretende esta nueva dirección. A la vuelta hablamos de esa fusión aduanas DENIT aquí con Óscar Orué en su oficina, conversando la noche. El ministro Óscar Orué, que tuvo la gentileza de recibirnos acá para hablar distendidos, tranquilos y entender este tema de los cambios que también se han implementado en materia de recaudación, pero en general en el funcionamiento del Estado. Cambios muy osados, atrevidos por el momento, sobre todo cuando se plantearon, que hasta algunos decían no va a funcionar, porque en el Paraguay tenemos miedo a los cambios. Sin embargo, aparentemente esto va caminando, Óscar, sobre todo la fusión aduanas con el tema recaudatorio. ¿Cómo funciona y cómo recibió el personal de aduanas esta nueva coyuntura? Esto es un proyecto que el presidente Peña, inclusive cuando era ministro de Hacienda, él ya pensaba de que iba a ser positivo. De alguna manera no iba a ser sencillo. Muchos cuestionaron, Mario, que muy rápidamente se aprobó. El proyecto es un proyecto que a nivel internacional muchos países lo aplican, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, tienen la misma estructura que está unida el área tributaria aduanera o de impuestos internos y aduanas. Y el sector de funcionario público de la aduana principalmente lo veía con mucha cautela, con miedo, con preocupación, donde sentían de que iban a ser avasallados. Sin embargo, eso no sucedió. Aquellas personas que cumplen a rajatabla la ley y que son institucionalistas tienen la oportunidad de ocupar cargos. De hecho, a nivel de administradores, la mayoría son funcionarios de carrera que se les está dando la oportunidad, que yo estoy evaluando constantemente su trabajo, su gestión. Estamos combatiendo fuertemente la corrupción, estamos combatiendo fuertemente el tráfico de drogas que pasaba por los puertos. El otro día incautamos gran cantidad en el aeropuerto. La carga más grande de cocaína de carga aérea. También estamos luchando contra esquemas, porque una cosa es la corrupción, pero la corrupción tiene varios aristas. Había un sector que traía mercaderías, no pagaba nada, coimeaba y vendía esas mercaderías, entraban totalmente en frío, como se dice en términos coloquiales. Estaban los esquemas de subvaloración, estaban los esquemas de cambio de mercaderías. Todo eso estamos combatiendo. Y aquel funcionario que hoy ve que está más... de alguna manera más cuidado como funcionario, queremos mejorar el estándar del funcionario público común, ¿verdad? Donde sea realmente honorable trabajar en la DENIT, no que se convierta, no, esos son todos unos corruptos. ¿Y esa cultura se puede transmitir a los funcionarios de aduana también?
Sí, pero esto es un proceso en el cual hoy estamos evaluando. Por ejemplo, hay un sector que va a pasar por el polígrafo para ocupar ciertos lugares. Eso nos va a permitir un poco mejorar ciertos controles y denunciar los casos que encontramos, Mario. Acá el problema más terrible que tiene Paraguay es la impunidad. Cuando encontramos una situación y no sancionamos y no aplicamos las multas o las sanciones correspondientes, quedan en el pareí y al final porque llamó, porque tenía contacto, porque ese también, la presión externa era también un problema dentro de la aduana. Y cuando hablo de presión externa estoy hablando de diferentes factores, ¿verdad? Empresarial, político, etcétera, que de alguna manera querían meter mano dentro del trabajo de lo que hacía la aduana. Entonces hoy tenemos ese blindaje político que nos da el presidente de la República en eso, ¿verdad? Otro tema importante es que hoy los números están demostrando de que corrigiendo se podía mejorar, corrigiendo algunos aspectos mínimos, ¿verdad? Porque ahí tenemos que meter tecnología que todavía no metimos como nosotros queremos realmente, donde queremos disminuir la intervención humana en todos esos procesos. Y decía, ¿por qué tan rápidamente se aprobó este proyecto? Porque hoy la ADNI es una entidad autónoma, autárquica. Muchos decían no, que está mal, que no se puede mezclar una cosa con otra. Y nosotros explicamos que eso no era así. ¿Y sabes por qué tan rápidamente? Esto nunca lo mencioné, creo que esta es la primera vez que lo voy a decir. ¿Por qué había esa preocupación de sacar rápido? Porque teníamos miedo de que algunos sectores oscuros, algunos sectores operen políticamente para que eso en el Congreso no se trate. Y al dilatar, al ganar tiempo, se puede operar para que eso no salga, ¿verdad? No salga. Sí, donde hay intereses económicos, pero grandísimos, muy poderosos. Qué interesante y es bueno que lo digas porque es también parte de una realidad. Ahora, tan fuerte fue esto, Óscar Orué, que vos habrás escuchado igual en tu juventud, la gente decía en broma, quiero saber que sea vista de aduana en tal plazo fronterizo para enriquecerme. O sea, se tomaba hasta socialmente como un camino al enriquecimiento, integrar algún estamento de aduanas. ¿Eso se puede decir que ya desapareció o están en vías de Está en vía de desaparición porque hasta ahora recibo pedidos para que gente vaya a tal lugar. Yo le pregunto a la persona cuando me dice, ¿y para qué vos querés que vaya a ese lugar? No, para trabajar. En realidad no, es para recaudar para el Estado, ¿verdad? Esa es la realidad. Eso es lo que hay que erradicar. Definitivamente, y estamos seguros que lo vamos a hacer. Yo, en la medida que me permitan cumplir mi función, si Dios permite estos 4 años que resta de gobierno, mi objetivo va a ser enaltecer, jerarquizar la institución y sacar a toda la gente que de alguna manera está con esa cultura arraigada en lugares donde lo único que quiere hacer es ir a coimear para beneficiar su bolsillo y a la persona que le colocó en ese lugar. Claro, es como un esquema otra vez, un mecanismo. Ahora, con los despachantes de aduanas, ¿cómo te llevas? Y me llevo relativamente bien. Porque ¿verdad? Ahí también ellos vienen de una cultura en que tenían que a veces hacer ciertas cosas para que su función se cumpla. Muchos agradecen los cambios que estamos haciendo. Okay. Y también a algunos no les gustan los controles que hacemos, lógicamente, porque algunos me dicen, no, lo que está haciendo va a perjudicar la economía. Sin embargo, nosotros vemos que cada vez la economía está mejor, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un sistema tributario muy sencillo, muy fácil, entonces en realidad no debería ser complejo eso, debería al contrario, que la gente aproveche un régimen simplificado, un régimen bajo para poder invertir. De hecho, estamos con el presidente Peña, estamos trabajando para que cada vez haya más inversionistas y que vengan a traer empresas, industrias y que de alguna manera dé trabajo a más paraguayos. Claro. Y lo otro también interesante que hablé con varios economistas, me decían, ¿y el próximo paso cuál es? En esta evolución de la fusión entre aduanas y la DENIT, ¿cuál sería el próximo paso? La evolución. La evolución va a ser una modernización total de todo el sistema de recaudación y de despachos aduaneros. Okay. ¿Por qué? Porque vemos todavía que tiene que haber una persona que ir a valorar si esto que están trayendo tiene el valor correcto. Claro. No podemos nosotros en pleno siglo XXI, donde hoy la inteligencia artificial, donde los sistemas permiten mejorar los trabajos, depender de la subjetividad de una persona. Claro. Entonces, a muchos no les gusta esto,
pero lo tenemos que hacer y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer. Vamos a modernizar y automatizar todo lo que se pueda de tal manera a disminuir esa intervención humana donde haya reglas claras y aquel que está importando algo sepa cuánto tiene que pagar y en qué tiempo va a salir el despacho, y no esperar de tener que hablar con alguien para conseguir que llame a alguna persona influyente para conseguir de que se le haga un descuento, ¿verdad? O sea, eso tiene que terminar. Claro, es interesante esto que decís, y las herramientas hay, es cómo utilizarlas. Ahí me vino a la cabeza que se consiguió con mucho esfuerzo un escáner y justo no funcionó el escáner el día que pasó, por ejemplo, un cargamento de droga. Siempre otra vez el ser humano va a ser el que va a manejar la máquina, ¿no? Totalmente. O sea, que ahí hay que trabajar siempre. Claro, esos elementos, los sistemas también de riesgos establecen de que tenemos que establecer control sobre el control o un segundo control, ¿verdad? Entonces, en el caso de los escáneres hoy, las imágenes se envían al centro de monitoreo donde otra segunda persona verifica eso. Ok. No solamente el que está viendo ahí. No solamente el que está en el lugar físicamente ahí, sino que también hay otro que le monitorea. Entonces, ahora, lógicamente, el ser humano, lógicamente puede equivocarse, ¿verdad? Sí. O lo puede equivocarse a propósito, ¿verdad? Porque tiene otros intereses. Entonces, en la medida que la gente sepa, que los funcionarios sepan de que no hay tutía, de que van a ser sancionados, denunciados, se van a ir presos, ¿verdad? Ahí el paraguayo actúa. Y te doy un ejemplo muy claro, Mario. Algunos van a Brasil y cruzan. Y increíble de cómo acá tiran la basura, no respeta la regla de tránsito. Cruza y es un ciudadano ejemplar. Sí. Entonces, ahí uno se da cuenta de que el problema es que no hay esa exigencia o esa sanción para que cumpla aquí en Paraguay. Entonces, tenemos que hacer posible que esa cultura del patient, del bye, de que no importa, yo luego tengo mi padrino, termine. Vimos que aduanas incauta mucho más droga que en otros tiempos. ¿Es porque se ajustaron los controles o porque también se entendió que aduanas tiene que participar de la persecución de este delito tan peligroso y deleznable? Bueno, era una situación cuando asumimos el cargo donde teníamos una realidad, que Paraguay era considerado como la salida de Puerto de Paraguay, era la salida de Sudamérica de la droga, sí, y que se incautaba en Europa. Sí, toneladas. Toneladas y toneladas en Bélgica, en Países Bajos, etc. Ahí establecimos una estrategia diferente. Empezamos a trabajar sobre un perfil de riesgo donde elaboramos un sistema en el cual veíamos el riesgo de la carga. ¿Cuáles cargas son riesgosas? Almidón, harina, veíamos arroz, madera, ciertos productos que son riesgosos. Y comenzamos a mirar a la empresa, a cruzar información. Trabajamos con otras agencias como la Senat, como también SIU, que es el área sensitiva de la Policía Nacional. Entonces, ahí empezamos a tener mejores resultados, ¿verdad? Y sobre todo un trabajo muy fino con los actores o con los funcionarios que están en esa área, porque nosotros les cuidamos a ellos, les capacitamos, son capacitados a nivel internacional. Tenemos 2 canes que fueron entrenados en Colombia, que también nos ayuda a esta lucha. Entonces cambiamos la estrategia y hoy nos permite incautar en 8 o 9 meses casi 5.000 kilos de cocaína. Bueno, tengo que hacer otra pausa. Después haremos la última para este primer capítulo, porque le pedimos a Óscar hacer en 2 capítulos, ya que son tantos los temas y es tan importante este asunto para nuestro país que queremos desarrollarlo en 2 capítulos. La última parte del capítulo 1 con Óscar Orué, ministro y director de la DENIT, enseguida, aquí en Mega TV. Seguimos aquí con Óscar Orué,
vecino la catedral, por eso escucharán algunas campanadas, la bahía de fondo. La verdad que es una oficina muy agradable, ideal para de repente quedarse un rato tranquilos y hablar en el medio del trajín del día a día. Esto es un trabajo 24/7 prácticamente, Oscar, ¿no? Sí, 24/7 realmente, muy poco descanso, porque inclusive a la madrugada también estamos atentos cuando hay operativos de incautaciones, lo que es contrabando. También hay situaciones de repente donde también tiene que ver el tema de tráfico ilegal de drogas, etcétera. Entonces realmente es complejo, no es, y hoy que tenés dos patas, ¿verdad? Más importantes, la aduana e impuestos internos, ¿verdad? Entonces realmente es complejo, pero estamos con buenos resultados, como decía hace rato, y muy contento porque para mí es un desafío profesional y personal muy grande, porque una persona que empezó muy joven, y trabajé prácticamente toda mi vida, 31 años en la función pública, como ordenanza, ocupé varios cargos, fui funcionario mucho tiempo. Entonces para mí realmente es importante, porque muchas veces esa carrera administrativa no se le da la oportunidad al funcionario a que pueda de alguna manera desempeñarse, y yo estudié para esto, ¿verdad? Qué importante eso es, porque también le da una oportunidad a la meritocracia. Estaba leyendo algunas cosas que escribieron personas que merecen mucha confianza en cuanto a su capacidad de análisis, como Hugo Roy o Sebastián Hacha. Y ellos hablan del 46% de la economía subterránea. Ya no estamos hablando del evasor, es otra cosa. El que está en el sistema pero evade. Este no está luego en el sistema y produce alrededor de 22 mil millones de dólares en la economía paraguaya. ¿Cómo se comienza a combatir eso o a tratar de formalizar eso en términos reales? Bueno, ahí es importante hacer una precisión, Mario, Sí. con relación a ese estudio. Nosotros participamos y apoyamos el trabajo que hace esa fundación con Hugo y también con Sebastián. Ahí hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, las actividades legales y las actividades ilegales. Sí. Porque en la economía subterránea están inmersos las partes legales e ilegales. La parte legal es aquella persona que realiza una actividad comercial, prestación de servicios, pero que no está inscripto, no aporta IPS, no aporta en el registro único contribuyente, no paga impuestos. Entonces, ese es un sector que nosotros tenemos medido e identificado de alguna manera. Pero el sector que lógicamente trata de mimetizarse en el formal es el ilegal. O sea, todo lo que tiene que ver con tráfico de drogas, con tráfico de armas, también incautamos armas en el aeropuerto, Sí. también. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones ilegales, ¿verdad? Con el crimen organizado. Eso genera recursos, genera dinero y que tratan de alguna manera de lavarlo. ¿Ok? Sí. Entonces ahí es donde las instituciones tienen que funcionar. Todas las instituciones se tienen que trabajar coordinadamente, que de hecho lo estamos haciendo. Entonces, los resultados que hoy tenemos, yo creo que si uno piensa en el operativo Veneratio, por ejemplo, en el cual la penitenciaría de Asunción estaba manejado por un clan, en el cual el crimen organizado era el que decidía qué se hacía en la cárcel, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de que estamos luchando contra estos flagelos, y la economía subterránea forma parte en gran medida de ese dinero que se maneja de forma totalmente ilegal. Entonces, es importante precisar eso, porque pareciera ser de que hay demasiada evasión y de que ese número solamente refleja una actividad legal, cuando en realidad gran parte de esa economía subterránea viene de todo el crimen organizado. Ok, o sea, ahí también hace falta ajustar, como siempre hablamos, nuestra justicia, Claro. el Ministerio Público, que a propósito fue siempre una especie de receptáculo de quejas de la ciudadanía, pero también del propio fiscal general del Estado, que dice, no me dan los recursos suficientes. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, yo creo que ahí se tiene que replantear una reestructuración del Estado, Mario. Y esto yo lo hablo ya a término personal, Claro, sí. como un especialista en el área financiera y administrativa del Estado, ¿verdad? Como un conocedor de la cosa pública. Yo creo que hay que hacer un cambio estructural, como
este gobierno también ha planteado juntar las oficinas recaudadoras o crear el Ministerio de Economía, donde fusionó la Secretaría Técnica de Planificación con la Secretaría de la Función Pública en una sola institución. Entonces, tenemos que comenzar a reestructurar el Estado y hacer más eficientes las oficinas, porque hoy son 600 millones de dólares más. El tema es, bueno, ¿qué hacemos con esos 600 millones de dólares? ¿A quién le damos? ¿Quiénes son prioritarios, verdad? Entonces, tenemos que trabajar todos juntos. Acá no hay secreto, acá no es que un sector es más que otro, sino que acá todos juntos tenemos que estirar el carro, tenemos que remar todos juntos como paraguayos para poder lograr el cambio en las instituciones. La institucionalidad es lo que va a permitir el desarrollo, no solamente económico, sino el desarrollo de nuestro país en términos de buscar siempre la excelencia. ¿Por qué? Porque lo que vos mencionás, el Ministerio Público no tiene las herramientas para hacer frente al crimen organizado. Y bueno, ¿qué se necesita? Recursos financieros. Claro. Pero no solamente recursos financieros, sino tener una reestructuración para que haya recursos para que ellos tengan y se utilice de forma correcta. Claro, que no quede en una bolsa vacía. Claro, que el Poder Judicial tenga también las herramientas, etc. Entonces, yo creo que hay mucho todavía por organizar internamente en nuestro Estado, porque Paraguay es pequeño. Yo creo que eso tenemos que aprovecharlo y desarrollar en la mayor medida que generemos institucionalidad en los tres poderes del Estado. De hecho, estamos siempre ahí al borde del grado de inversión y no se logra. Estamos muy cerca, vamos a crecer de vuelta el año que viene. ¿Por qué te parece que no se llega a ese punto tan anhelado de tener el grado de inversión como país? Yo creo que falta muy poco para eso y no se estaba logrando por dos motivos principales. Uno, la falta de seguridad jurídica, que es lo que mencionaste recién. Correcto. ¿Verdad? Tenemos que tener un poder judicial más sólido y más coherente. Y lo mencionábamos recién con algunos periodistas cuando me decían qué pasaba el tema del régimen de importación de perfumes y cosméticos sin el registro sanitario. Claro. ¿Por qué se hacía eso? Me preguntaban. Y bueno, porque la Corte permitía. Sí, por ejemplo, con amparos. Con amparos. Entonces, tenemos que lograr una institucionalidad como país y pensar en qué es lo que realmente le conviene al Estado, ¿verdad? Yo veo que ahí todavía hay que trabajar entre los tres poderes y coordinar acciones. Lo que hacía el presidente de la República cuando le juntaba a los tres poderes y decía, tenemos que hacer una lucha frontal contra la corrupción, que también es algo que de alguna manera perjudica no lograr ese grado de inversión. Claro. Entonces, esos aspectos yo creo que tenemos que ir logrando. Yo creo que vamos a tener mayor inversión extranjera, yo creo que vamos a lograr ese grado de inversión. Pero como te digo, acá no es la culpa de alguien en particular, sino que tenemos que mirar como Estado, tenemos que mirar como país, tenemos que mirar como sociedad. No más este grupo es bueno, este grupo es malo. No, yo creo que tenemos que unirnos todos como paraguayos y trabajar todos juntos y estirar todo. Y dentro de esa unión vamos a tener diferencias, ¿por qué no, verdad? Pero tenemos que mirar como objetivo algo más alto que simplemente pelearnos por cuestiones políticas o por cuestiones empresariales. A veces me da la impresión, Óscar Orué, que vos y tu equipo tienen el trabajo duro de recaudar. Es el trabajo que tiene que hacer todos los días un funcionario como vos para poder destinar eso a cuestiones que la gente anhela, mejorar su calidad de vida, mejorar la salud, mejorar la educación, pero que cuesta mucho porque todavía el Estado sigue siendo muy pesado. ¿Hay también un camino hacia la racionalización del Estado, te parece, o eso es un proceso muy largo todavía? No, yo creo que estamos en el camino correcto. Yo creo que este año este gobierno vamos a tener resultados buenos. Empezamos bien con fusiones, con estandarizaciones. Dinavisa también se fusionó hace poco. Se va a fusionar, todavía no salió esa ley. Sí, hay un proyecto de ley donde fusiona INAN con Dinavisa. Entonces, duplicar acciones no lleva a ningún lado. Yo creo que tenemos que ir fusionando, reestructurando el Estado para que sea más eficiente. Porque la eficiencia no es otra cosa que lograr el objetivo, pero en el menor tiempo con los menores recursos obtenidos. Entonces, es eficiente aquel que logra. Porque la eficacia, justamente, la eficiencia y la eficacia siempre es discutido. Sí. Porque la eficacia es lograr nomás el objetivo. No importa cuánto gastaste, sí, no importa en cuánto tiempo, pero tenemos que ser eficientes. También, porque ahí es donde nos permite
menor tiempo, menores recursos, ¿verdad? Yo sé que mucha gente critica, bueno, vos recaudado otra vez para pagar a funcionarios públicos o a parientes, te dicen. Entonces, tenemos que ir corrigiendo eso en la medida. Yo creo que va a haber proyectos en el Congreso que van a corregir todos esos aspectos y eliminar esas desigualdades que existen o esos beneficios para ciertos sectores, ¿verdad? Yo creo que en la medida que equilibremos la cancha, yo creo que todos vamos a tener oportunidades para poder crecer. Claro, ahí me sacaste la última de este primer capítulo, porque la gente finalmente, al final del día dice, tengo que pagar todo esto para pagar un Nepo Baby o un Nepo Amante. Claro, son aspectos muy resaltantes en la información. Nosotros que manejamos todo el día la noticia, obvio que 1, 2 o 3 casos no hacen la diferencia, no mueven el amperímetro, como dice un amigo mío, pero genera una suerte de decepción muy grande de ese esfuerzo tributario que hacemos todos cuando aparece alguien que ocupa un lugar sin que le corresponda y con un alto sueldo. ¿Te das cuenta, Oscar, que finalmente nunca se va a poder separar la economía de la política? El tema es ver cómo hacer que ambas sean más racionales, ¿no? Totalmente. Yo creo que en la medida también de que la gente sepa elegir y sepa elegir sus representantes ante los organismos, yo creo que vamos a tener un mejor país. Y también exigir que haya resultados en las instituciones. Yo creo que yo soy un convencido de que tenemos que hacer lo mejor posible para mejorar. Nosotros hacemos lo posible en la parte tributaria, en la parte aduanera. En la aduana necesitamos todavía corregir muchísimas cosas. Yo creo que ni un 30% no logramos todavía. Pero imagínate con un poco de tiempo y con algunos ajustes los resultados que estamos teniendo. Entonces, si eso se amplifica en todas las instituciones, yo creo que vamos a lograr mucho más. Te agradezco este primer momento. Mañana continuamos. Es tan importante esta charla, casi de colección, para entender cómo se está moviendo el Estado paraguayo en un proceso de modernización y de más eficiencia. Me quedé con esa palabra, que era la propuesta de Peña y que vino con ese cartel el presidente al ser un técnico más que un político. A la vuelta de todo esto estaremos otra vez aquí, hablando en esta oficina, en la segunda parte de esta charla con el ministro Óscar Orué. Tema tributario, tema recaudación, pero también la aplicación de esos tributos en la mejor distribución de la riqueza en Paraguay. Mañana nos vemos de vuelta. Gracias.